última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Ferán, feliz cumpleaños para usted que cumple en este día. Con todo mi amor, esta melodía. Hoy tu luz brillará, tu anillo soldará. Muchos años te dará, las flores el aroma sueltan, las estrellas fuerte brillan y un lucero te regalará mil flores de muchos colores. Hoy rodean tu cuerpo y un palpitar de corazones. Te deseamos en este día toda la felicidad con tu gente de verdad. Que este anillo de luz de lo malo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Que este anillo de luz de lo malo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Solebú, Papalisquita y Solebú, Leta Marzán. Solebú, maestra Regina 11, muchas gracias por su invitación. ¿Cómo me fue? Eso le iba a preguntar, madre, porque hay dos temas muy importantes, todo es importante, como la misma mercancía que usted nos Mercancía barata. Exacto, esos perfumes que pues luego podemos hablar de ellos. Pero madre, quería preguntarle, porque usted estuvo en un paseo el 11 en la Piedra del Peñón. Cuéntenos cómo se sintió, porque aquí cuando se hizo el rito estuvo muy bonito, la gente la sintió mucho. Me alegra muchísimo que me haya preguntado eso, ¿no? Nosotros subimos a la piedra, que entre otras cosas subieron muchísimas señoras que no podían caminar, porque le dolía la rodilla, la pantorrilla, el pedronel, todo eso le dolía, ¿no? Entonces me decían, ay madrecita, y con mi pierna, y le dije, no, pues suba con otra, pues entonces, pero vaya subiendo hasta donde pueda y se devuelve. Y todos llegaron hasta el final, es decir, a la terraza donde estaba eso lleno de hormigas. Sí, y eso porque Sí, había y hormigas. cachonas. Y eso, en semejante piedra. Cachonas, Sí, y como pican de duro. Y como pican. Bueno, entonces primero empezamos a bailar el zapateado, allá, matando las hormigas, Sí, ¿no? Bueno, y las señoras subieron sin ningún problema. Me encantó que hubieran estado allá los rebeldes, todos se portaron muy bien, son jóvenes que verdaderamente están, de pronto se vuelven desaplicados, pero la juventud siempre es así, y los viejos también somos igual. Entonces, fue muy lindo, no ocupó toda la gente lógicamente arriba, entonces tuvimos que ocupar varios pisos. Luego bajamos, cuando yo estaba allá haciendo el rito, lo más simpático fue que yo vi exactamente lo que estaba sucediendo aquí. Y vi sobre la represa a toda la gente de aquí. Y yo sabía que estaba lleno total. Entonces yo miraba para un lado, para el otro, y pensaba tomar fotos, pero como estaban todos alrededor mío, pues era imposible, ¿no? Traté. Fue muy lindo. Hubo una ventana y le tomé la foto, pero se me dañó la cámara.
una ventana muy bonita porque era un triángulo precioso. Eso quería preguntarle porque usted comentaba de que vio la ventana. Sí, entonces, no, le tomé foto. Y le toma la foto, pues si le va a tomar la foto es porque ahí está. Claro. Pero me llama la atención, madre, que usted dice que vio el grupo de Bogotá Lo vi, total, allá. sí. ¿Nosotros nos fuimos o usted nos llevó? ¿Cuál de las dos? Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos, fue muy bonito y yo, es decir, sentí tanta dicha verlos que yo no hice mención de nada allá ni nada, sino que yo veía y quería tomarle la foto. Y fue una cosa para mí de las cosas más extraordinarias. Ahora, lo otro extraordinario, madre, es que usted ve la ventana, le toma la foto y no sale, se No daña. sale, sí. Eso que... Yo creo que es el exceso de fuerza porque hubo una fuerza muy especial, muy, muy especial. Y lo bueno es que pues ya mañana tenemos la otra, que es en Guatavita, ¿cierto? Sí, señora. Que espero que allá también exista esa fuerza, porque todos los anuncios que me están dando es acerca de la forma como ellos van a introducir su energía dentro de las personas. Menos mal que por ahí ya están hablando en todas las emisoras, en televisión y en todo, acerca de los números. Y hablando que, creo que fue Caracol, donde hablaron acerca del número 11, que era el más importante, y que era el número de los maestros. Sí, madre, y me llama mucho la atención también que el tema que usted ha venido tratando de la traslación que va a tener la Tierra, Ya lo están... todo el mundo ya se pegó como todo lo que usted ha dicho, porque cuando empezó con relajación mental, todo el mundo empezó Sí, a hablar de relajación y cuando mental. metafísica también. También, ahora con la saurología, Sí. supongo que lo van a hacer. Lo están haciendo. Sí, entonces, madre, ¿todas las ventanas cósmicas son iguales o en cada sitio es diferente? No, totalmente diferente la una de la otra, ¿no? Y es más, no hay un solo maestro. En cada ventana salen varios maestros distintos cada vez. Por eso es la importancia de ir a todas las ventanas, ¿cierto? Yo tengo la oportunidad, pero ustedes no. Pero si todos los reginistas o los aurólogos pudieran tener la oportunidad de estar en cada una de las ventanas, yo creo que sería algo extraordinario, porque la persona se está llenando de una energía positiva, de una energía buena, de una energía sublime sobre todo, que se va a unir muy rápidamente a los seres de alta vibración. ¿En estas ventanas aparecen los mismos maestros o cada No, ventana produce ya le dije distintos? que cada ventana son diferentes maestros. Vienen, en unas llegan 15, en otros llegan 30, en otros 50, en otros 100, en otros llegan 2, pero todos son diferentes, completamente distintos. Parece, según me dijeron, que va a haber una, ¿cómo le digo yo? Una ventana en donde ellos se van a dejar ver, todos. Ah, qué rico. Sí, entonces va a haber unos rayos de luz muy importantes, pero no se sabe en cuál. Dicen, eso no se puede anunciar ni a usted ni a nadie. Y yo estoy muy contenta porque por lo menos científicamente están comprobando todo lo que yo estoy diciendo en cuanto a la Tierra que va a subir, que no es ningún castigo, no, lo que pasa es que la Tierra va a pasar, como está subiendo, pues va a dejar las estrellas, de pronto van a desaparecer las estrellas y el Sol, porque ese Sol no va a iluminar, entonces va a ser un hielo como si estuviera hielo. Tenemos que soportar ese hielo, pero no es mañana ni pasado mañana, para que la gente no se asuste. Hay gente que dice, no, entonces yo voy a vender mi negocio. No, usted tiene que seguir viviendo común y corriente y pensar que usted está conectado a nosotros y que esa conexión es algo maravilloso. Por ejemplo, los de Canadá me han llamado a decirme cuántas cosas han sentido, ¿no? Maestra, previendo la Tierra que el Sol se le va a acabar a esa vida que tiene porque desaparece, o simplemente No. la Tierra es la que se mueve. La Tierra es la que está subiendo y deja a un lado las estrellas. Mire, vamos a poner la comparación. Es como cuando usted va en el avión, entonces usted deja la Tierra, se sube al espacio, entonces ahí se ven ya las casas chiquiticas y de pronto pasa por un lugar oscuro y ahí sí, eso le va a pasar a la Tierra. La Tierra es la que está subiendo, aquí va a quedar otro planeta menos evolucionado, en donde van a quedar muchas gentes que no se han querido concientizar. Entonces ahí queda, y queda con el sol que tenemos y las estrellas. Pero nosotros vamos a desprendernos de esas estrellas, de ese sol, y luego vienen las penumbras, luego viene la oscuridad, luego otra vez penumbra, luego
luz completa y luego viene un sol que nos va a iluminar realmente, ¿no? Entonces ese sol que nos ilumina es el que nos va a dar un poder distinto, por eso nosotros pasamos a la quinta, ¿cómo se llama? Quinta dimensión. A la quinta dimensión y el hombre pasa a la cuarta dimensión. ¿Y la mujer? Se fregó. Maestra, porque eso significa que entonces la Tierra ganó el año y puede escalar. Sí, lo que pasa es que como han venido muchos maestros a tratar de ayudar, ¿no? Entonces, pues el maestro es el que está ayudando para que la Tierra se convierta en un planeta superior, que lastimosamente hay muchos seres que no quieren concientizarse y muchas religiones, entonces las religiones tienden a desaparecer. Menos mal que por ahí escuché también a un, ¿cómo se llama? Un sacerdote, creo que fue en Estados Unidos, no recuerdo. En todo caso, él estaba celebrando la misa y cuando estaba celebrando la misa les dijo, bueno, en el sermón, hasta hoy voy a trabajar con ustedes, yo me voy a casar, estoy enamorado y la mujer de la que me enamoré está esperando un hijo mío, así que voy a ser padre. Eso me encantó. Eso me gustó muchísimo porque ellos son seres comunes y corrientes, también las hormonas se les alborotan y poner una persona a que a toda hora sea yo con yo es muy grave. La masturbación de vez en cuando está bien, pero cuando se está joven yo creo que no, ya cuando pasan de los 40 o 50 ya es diferente a una persona que tenga 30 años, 25, en donde están las hormonas muy levantadas, muy arriba, entonces produce unos efectos un poco dañinos la masturbación. Sí, madre, me parece muy inteligente el sacerdote porque de una vez le puso un freno al Vaticano, porque si ya lo van a censurar, pues la gente lo va a querer, lo va a apoyar porque fue sincero con ellos. Mire, el único pecado es que la embarazó antes de contarle a ellos, pero bueno. Pero ellos como que llevan de amor en muchos años, ¿no? Es que siempre se tiene, los sacerdotes han tenido la sobrina o la prima, sobrina, ¿no? La sobrinita. Siempre son sobrinitas, ¿no? ¿Sobrina o sobrino? O sobrino también. Bueno, en todo caso, la Tierra va a tener todo esto, por eso es que en el movimiento que estamos efectuando también vienen los grandes terremotos, el mar se va a enloquecer y va a cubrir algunos países, algunas islas. Hay muchas cositas, es por ese movimiento que va a tener la Tierra tan diferente y lógicamente que nos toca pasar por un lugar bien oscurito, ¿no? Si nosotros los humanos estamos preocupados, se me ocurre pensar, maestra, ¿cómo estarán esos seres que viven en el mar, que son los primeros que sienten estas vibraciones? Sí, las criaturas del mar tienen mucha sensibilidad. Yo recuerdo cuando íbamos por la playa en el carro, lógicamente con Lisca, y muchos cangrejos por fuera, ¿no? Me dijo, qué raro. Y le dije, seguramente va a haber un maremoto. ¿Pero por qué? Y le dije, porque los cangrejos están afuera, ellos se dan cuenta. Entonces, cuando por la noche, maremoto, ¿no? Eso, los animales saben más, ellos se quedan quietos, las mulas se quedan quietecitas, los árboles también, los únicos imbéciles somos nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender todo esto, pero también quiero recordarles, ya que nos vamos mañana, que por favor las personas deben llegar a las 6 de la mañana para poder llegar a tiempo, para que a las 11 en punto empecemos el rito. Y que sea un rito, les pido el favor de que nadie bote un solo papel en el suelo. Lleven bolsitas para que la basurita la vayan echando en bolsitas, ¿no? Sí, esa es una característica que tenemos todos los religionistas. Y nosotros debemos llevar unas bolsas grandes, sí, señora, de basura por cualquier cosa, que Guatavita diga, esos son las gentes que nosotros necesitamos. Sí, porque estábamos qué día recordando que cuando se hacían los banquetes en los grandes hoteles, en los hoteles más lujosos de cada ciudad, ellos aterrados de que el comportamiento de los reginistas, porque inclusive nos pusieron a estrenar varias veces en el Hotel Tequendama, porque en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, porque antes habían tenido convenciones y nos tocó estrenar, pues afortunadamente nos pusieron a estrenar y se dieron cuenta de que el comportamiento del reginista era uno A. Sí, por eso es que tienen más oportunidades ahora con el cambio de la tierra también para hacer cosas maravillosas y yo espero que sean los rebeldes también la revelación
del mundo y que aprendan a desarrollar muy bien sus poderes mentales. En todo caso, ya mañana, luego yo me voy el 23 para Cali, a cumplir años allá en Cali, ¿no? Porque sí, señora. Yo tengo que cumplir 3 veces y no valiente gracia, ¿cierto? Y en enero también va a cumplir. Y en enero también en Panamá. ¿Usted cree que los panameños no le van a celebrar el cumpleaños? Se lo van a celebrar. Bueno, entonces en Panamá va a ser el 10, que no hay ni un solo cupo. La pobre Lucerena, por ponerse de boca abierta, casi que no puede llegar, ¿no? Le tocó pagar como 2 veces más el tiquete. Así que la gente se queda, ay, no, tranquila, que yo sé que la madrecita me lleva, quién sabe, ¿no? Les recuerdo que ojalá las personas se lleven su ropa interior, porque voy a mandar todo para Estados Unidos, que me pidieron mucha ropa interior. También los perfumes. Muy lindos, no, hermosos. No solo lindos, sino que tienen un olor delicioso, ¿no? En el hombre hay 2 fragancias y muy ricas, muy suaves. Entonces, pues estamos muy contentos de semejante estuche, madre. Sí, muy lindo. Sí, el frasco es precioso, el aroma es muy exquisita, es un aroma bastante delicada, suave, pero que le va a dar a usted muchísima fuerza, ¿no? Perdón, madre, como aquí hay lociones y perfumes, entonces que pregunten por la loción o el perfume especial que se llama Krila para la mujer y Access para el hombre. Access. Access, sí, señora, con X. Sí, no de Access. Access. Access es una empresa de aviación. Que existió. Que existió, que se murió. Sí, señor. Pero nació Access. Sí, señora. Nació Access. Me da mucho golpe porque es que ahora hay muchas empresas, no una, muchas con los nombres míos del ocultismo. Es que una vez, madre, entramos a averiguar sobre Regina 11 y eso aparecieron una cantidad de empresas matriculándose a través de su nombre, con algo suyo, con algo suyo. Y yo recuerdo una vez que me mandaba una carta, es que para que fuera a la junta de un edificio. Y yo dije, qué raro, ¿no? Entonces mandé a la abogada. Y ella fue y me dijo, no, es que hay un edificio que se llama Regina 11. Y entonces yo dije, no, pero Regina no tiene apartamentos aquí, entonces ¿para qué me mandaron eso, no? Y era que el edificio se llamaba Regina 11 y me parece un poquito grave también, ¿no? Sí, y además tenemos que recordar que aquí en La Quinta tenemos junto a la avenida Jiménez el Hotel Regina, que eso ha sido pues importante, y cuando una persona la mandan a la Procuraduría, que está ahí al pie, no le dicen directo a la Procuraduría, sino que vaya ya al Hotel Regina, entonces ya saben que va para la Procuraduría. Sí, señora. Sí, bueno, de todas formas, les recuerdo que tenemos todas estas cosas y que, por favor, las personas que no tienen los pocillos, es bueno que tengan esos pocillitos en su casa. Uno está con la Virgen, que fue la que se apareció aquí, y los otros son con las fotografías, las pinturas, que son exclusivas, pero cada uno de ellos sirve para magnetizar su comida. Madre, una preguntita, creo que ya habíamos hablado, pero vale la pena repetirlo. ¿Es importante que yo tenga la triada para el fin de año? Es muy bueno, es importantísimo, porque allí está el Dani, que es la protección, por eso nos agarra a Johanna y a mí. Y entonces nosotras dos estamos unidas y por eso hay la protección y la unión. Y me han dado muchos testimonios acerca de esa, ¿cómo se llama eso? ¿Escultura? Es escultura. Pero maestra, la gente pregunta y pues... En Estados Unidos no la quieren que porque se le ven los senos. Eso le iba a preguntar aquí. Hay personas que entre dientes preguntan que por qué los 3 están con el pecho descubierto. Porque nosotros no queremos que nos conviertan en santos. Porque además, como le dije en Estados Unidos, me dijeron, al menos tápenle el pezón. Y yo, pero es que hombres y mujeres tienen pezones. Entonces, ¿por qué más bien no nos mandamos a hacer una cirugía y nos lo quitamos de una vez? Porque me parece una estupidez y una falta como, no sé, como de respeto a sí mismo, pensar que eso es feo, un pezón. Es que un pezón es muy bonito. Y además por ahí nos alimentamos. Y por eso, ese es el alimento. Entonces no sé qué le pasa al público, a la gente, ¿no? De todas formas, yo les recuerdo que tenemos la ropa interior muy linda, por cierto. Tenemos el kit de café, que es excelente. Y ojalá que esa escultura, que es la de Dani, Regina y Johanna,
la puedan tener todos en su casa. Tenemos también el champú. Y les recuerdo, el champú pequeño, el del frasco pequeño, les ruego el favor de que las personas que no lo tienen lo compren. Lo pueden echar en el frasco grande, pero ese usted lo lava bien lavadito, le echa, eso es lo que hago yo todas las noches. Bueno, yo no le echo el agua, ya me lo echan y me lo llevan para allá. Entonces se llena de agua, se tapa bien tapadito, por la mañana casi sin levantarse, sino acostadito. Entonces se lo pone en su boquita y se lo va tomando muy suavemente, muy despacio. Y esto le va a dar a usted mucha energía durante el día y le va a ayudar mucho y le va a ayudar mucho a limpiar su cerebro. Entonces, si consiguen ese frasquito, no lo vayan a botar. Alguien me decía que se servía para todos los de la familia, yo no creo que una copa hoy y una copa para el otro mañana, no, que cada uno debe tener su frasquito. Madre, ¿la persona puede tomarse el agua y si no tiene que levantarse puede seguir durmiendo? No hay no, yo siempre hago eso, ¿no? Ah, se lo toma antes. Yo, por ejemplo, me la tomo casi siempre, me despierto a las 4 de la mañana, entonces cuando yo me despierto, me la tomo y pongo radio y ahí mismo me quedo dormida otra vez, hasta las 5:30 que voy a hacer mis ejercicios, así que eso es lo bueno, que usted y duerme más tranquilo y sueña mejor después. O sea que eso lo que hace es una forma de oxigenarla también, de retroalimentarla. Eso oxigenar a la persona, que lo primero que debe tomar en la mañana es un trago de agua, pero ese es ya magnetizado por la forma del envase. Todo el contenido se lo debe tomar. Todo el contenido, pues como está un poquitico. Sí, es un poquito. Eso es muy poquitico. De todas formas, Leta Marzán, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego! Palpitar de corazones, te deseamos en este día toda la felicidad, con tu gente de verdad, que este anillo de luz de lo malo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Que este anillo de luz de lo malo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu dará muchos años te dará las flores, el aroma suelta, las estrellas fuerte brillan y un lucero te regalará mil flores de muchos colores, hoy rodean tu cuerpo. 11. Fean, feliz cumpleaños para usted que cumple en este día. Con todo mi amor, esta melodía.
Solebu y bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina.